David, la primera pregunta que te queremos hacer, después de saber todo lo que sabes, bueno y malo, ¿ves el mundo diferente? Sí, yo creo que una persona que como yo ha viajado mucho y lo ha hecho en situaciones difíciles de conflicto, de desastres naturales, de revoluciones, tiene una lucha interna siempre para no caer en perder la fe en la condición humana, ¿no? Yeah. Al final el reportero está constantemente en contacto con el lado más oscuro de la condición humana. Y eso te puede cambiar a ti el carácter, ¿no? Te hace una persona más descreída, más cínica. Yeah. Hay una frase que se suele decir entre el mundo de los reporteros, y es que el que hace este tipo de trabajo o se vuelve loco o se vuelve un cínico. Y mi lucha ha sido no volverme ni loco ni cínico, ¿no? Seguir creyendo en la gente. Y quizá en esas situaciones en las que he estado, el encontrarme de vez en cuando pequeños oasis donde gente increíble lucha en situaciones muy difíciles por mantener su dignidad, su valentía, el coraje, por seguir siendo morales a pesar de que todo lo que hay a tu alrededor es inmoral. Eso como que me ha dado esperanzas muchas veces y me ha hecho, creo que, mantener un poco la fe en la condición humana. Bueno, de profesión periodista, pero realmente ha sido mucho más. Ha sido escritor con grandes obras como El director, que ha sido... Bueno, de hecho hay planes, ¿no?, para que sea una película. Sí, yo creo que si todo va bien vamos a rodar la película del director en enero. Que bueno, pues eso enhorabuena. es una exclusiva para vosotros. Y lo que hablábamos antes de empezar la conversación, que yo creo que es un tema interesante, que es reinventarte. Es pasar de ser el exdirector del mundo, que para el mundo tradicional puede ser como haberlo conseguido, a de repente ser, como decías tú, un youtuber cincuentón, que para tus padres puede ser un fracaso, pero realmente si analizas números, analizas dónde está la atención ahora, probablemente sea la mejor decisión que has podido tomar. ¿Cómo has vivido eso? Es muy curioso, ¿no? Porque si veo mi vida, ha sido un constante reinventarme. Claro. Yo empecé de becario en el diario El Mundo. Un día aburrido de lo que estaba haciendo, cogí la mochila y me fui de corresponsal. Estuve como reportero durante casi 20 años. Después llegó la etapa de director del Mundo, en la que luego conté todo eso en El Director. Cuando me echaron de la dirección del Mundo por intentar hacer un periódico de verdad, centré mucho mi carrera en los libros. Tengo 7 libros publicados. El Director es el más conocido, el más famoso. Durante unos años me centré en esa etapa. Y de repente, surgió la posibilidad, recuerdo que ese último cambio, ¿no?, del que mencionas, ¿no? He creado mi propio canal, El Director, en YouTube. Ha tenido un éxito que me ha sorprendido, porque muy rápidamente, pues, decenas de miles de personas. El primer día que abrí el canal teníamos 30.000 suscriptores. Qué maravilla. Y a partir de ahí no ha parado. Y claro, al final un periodista lo que hace es intentar contar al mayor número posible de personas la verdad. Ese debería ser el objetivo de los periodistas. Claro. Y si el público está en YouTube y está en los podcasts, pues creo que los periodistas, en vez de quedarnos atrás y, digamos, estar en nuestra trinchera, ¿no?, inamovibles, no, yo es que lo que hago es esto. Pues no, tenemos que, sin miedo, lanzarnos a la piscina. Y esta era una piscina en la que podía no haber habido agua, porque claro, yo ahora veo mucho del público que yo tengo en el canal del Director y me sorprende lo joven que es la gente. Claro. Y a veces digo, pero ¿qué quiere? ¿Por qué esta gente joven quiere escuchar a un cincuentón contarles lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en España? Y creo que lo que encuentran es cierta credibilidad, cierta autenticidad. Me puedo equivocar, pero creo que ellos tienen el convencimiento de que todo lo que cuento lo hago con honestidad, porque ha sido, yo creo, algo que he hecho a lo largo de toda mi carrera, como reportero, como director del Mundo. He pagado las consecuencias, en el sentido de que a mí me han echado de muchos sitios por contar la verdad, pero creo que estos son medallas, ¿no? Yo siempre sospecho mucho de los periodistas a los que no les han echado de ningún sitio. O sea, si no te han echado de ningún sitio es que no has molestado, no has cabreado al poder.
Y eso yo creo que es malo. Y ahora me encuentro con un canal, El Director, en el que soy más libre que nunca. Claro. Soy mi propio jefe. O sea, no tengo a nadie que me pueda decir lo que tengo que hacer. Si quiero entrevistar a alguien 5 horas, lo entrevisto. Si quiero que sean una, es una. Puedo tocar los temas que a mí me interesan. Y he encontrado ahí, pues, bueno, una respuesta muy positiva de la gente. Y yo lo que le diría a todo el mundo, tengan mi edad o sean más jóvenes, es que se lancen. Que uno se arrepiente mucho más en la vida Bueno. cuando ha cumplido los años que yo he cumplido. Yo me arrepiento mucho más de las cosas que no he intentado que de aquellas cosas en las que he fracasado, que son unas pocas, ¿no? El camino al final está lleno de obstáculos, de tropiezos. Hay veces que las cosas te salen bien, hay cosas que te salen mal. A mí me encanta una frase de Kipling, ¿no? que habla del triunfo y el fracaso como 2 impostores, ¿no? Y es verdad que lo son. Y creo que mucha gente se limita a sí misma no lanzándose, no atreviéndose. El miedo creo que es quizá lo que más condiciona nuestro futuro. El decir, bueno, me voy a quedar donde estoy, en la seguridad, en lo que estoy haciendo. El miedo. El miedo, ¿no? Claro, yo digo, ¿qué puedo aportar yo en YouTube, con unas audiencias más jóvenes de las que me conocen? Bueno, vamos a explorar, ¿no? Y vamos a lanzarnos y lo intentamos. Y oye, a lo mejor sale fatal y se suscriben 3. Bueno, pero lo he intentado. No me va a quedar en la cabeza esa sensación de, oye, ¿qué habría pasado si? Ya ves. Que yo ¿Te arrepientes? que es una sensación que mucha gente y amigos míos que tienen mi edad, y cuando hablo con ellos me dicen, hostia, aquello que no hice, ¿no? Claro. El arrepentimiento de aquello que no intenté hacer. Entonces yo creo que hay que arrojarse, te tiras a la piscina, si no hay agua, chichón en la cabeza, te pones una venda y a intentarlo otra vez. Fíjate que tuvimos a una psicóloga que estaba en cuidados paliativos y claro, esa persona estaba todos los días con gente que estaba a punto de morirse y que al final moría. Y le hicimos esa pregunta a la gente que se arrepiente y todos se arrepentían de lo que no habían hecho. De lo que sí que habían hecho y había ido mal, ni se acordaban. En el momento de morirte ni se acordaban. Así que va muy de la mano de lo que tú comentas. Yo quería preguntarte, David, ¿cuál fue el primer momento de sentir ese miedo a arrepentirte y cambiar el rumbo de tu vida? ¿Cuál fue esa primera vez de decir, no estoy bien donde estoy, tengo que cambiar el rumbo de mi vida? Pues fíjate, yo estaba en la redacción del diario El Mundo, un reportero joven. Yo, como todos en la facultad, había fantaseado con la aventura del periodista. Yeah. Y lo que estaba viviendo era un auténtico coñazo. Es decir, me mandaban a ruedas de prensa insoportables al Ministerio de Sanidad. Tenía que seguir, me acuerdo de becario, seguía a Esperanza Aguirre, que entonces era ministra de Cultura. Me aburría muchísimo en la redacción. Había muchísimas rencillas internas, compañeros que incluso te ocultaban el trabajo que tú habías hecho para... Hay que entender que en una redacción la competencia es brutal. Porque si tu trabajo sale en portada, el que no sale es el de otro compañero. Y eso crea rivalidades muy fuertes en el periodismo, porque nuestro trabajo es público. Entonces, no estaba a gusto con lo que estaba haciendo, no estaba cumpliendo mis expectativas. Y en el diario El Mundo había una habitación que era la sala de teletipos, donde había unas máquinas, estábamos en pre-internet, que escupían las noticias, máquinas que hacían un ruido horroroso y te sacaban impresas las noticias, ¿no? Y yo recuerdo que a menudo cabreaba a mis jefes porque era muy rebelde, contestaba mucho y demás. Y entonces, para castigarme me decían, anda, vete a la sala de teletipos y tráete las noticias, ¿no? Y a veces iba allí, me cogía los montones de noticias y luego las repartía como si fueran pizzas por las secciones, ¿no? A internacional, a sociedad, a deportes. Y en esa sala había un mapa del mundo y portadas del periódico donde enviados especiales habían cubierto cosas alucinantes, ¿no? Guerras, conflictos, revoluciones. Y recuerdo que me enviaron a recoger las noticias y me quedé mirando esas portadas y dije, hostia, esto es lo que yo quiero hacer. Lo que están haciendo esta gente que está en la portada del periódico. Y al lado estaba el mapa del mundo.
Y entonces empecé a mirar el mapa y dije, ¿dónde no tenemos corresponsal? Y empecé a mirar, Estados Unidos estaba cubierto, Latinoamérica estaba cubierto, Europa estaba cubierto, Oriente Medio estaba cubierto, había corresponsal en Moscú. Me fui escorando, hasta que llegué al Extremo Oriente. Y de repente dije, ahí no tenemos corresponsal. Me fui al despacho del director del periódico, que entonces era Pedro J. Ramírez. Entré en el despacho, yo creo que debía decir, ¿y este quién es? Y le dije, solo hay un sitio donde no tienes corresponsal, y es el Extremo Oriente. Y yo me presento voluntario para ir para allá. Extremo Oriente, para la gente que no lo sabe, ¿qué países lo...? Bueno, todo lo que es Asia, China, Japón, el sureste asiático, Tailandia. ¿Le propusiste algún país concreto? O? No, yo propuse irme para allá todavía sin definir dónde, ¿no? Luego terminé yéndome a Hong Kong y sentando la base en Hong Kong. Pero yo lo que quería era cubrir todo el continente, donde, curiosamente, en esa época pues, no había periodistas españoles. Estamos hablando del año 1998. Y él se me quedó mirando y me dijo, bueno, no es mala idea, vete 6 meses y pruebas, a ver qué tal. Y me quedé 18 años. Hostia. Y cuando volví fue para ocupar su puesto como director, algo que ni él ni yo sospechábamos en ese momento. Entonces, pocos días después, fíjate que entonces todavía estábamos en la peseta, no había euros. Me dieron $500,000 de pesetas, que recuerdo que las llevaba en un fajo en el bolsillo, y me fui a abrir la corresponsalía en Hong Kong, donde no había estado nunca, no conocía nada del sitio, ni de la región, ni de lo que iba a hacer. Y me presenté en Hong Kong para buscar un sitio. Mi primer apartamento era un cuchitril con ratas terrible, porque el presupuesto que yo llevaba era muy pequeño. Y empecé a viajar y a cubrir, bueno, pues pasé de cubrir atascos de tráfico en la operación salida de verano a cubrir revoluciones. Pasé de cubrir sucesos a cubrir guerras en Afganistán, en Cachemira, en Timor Oriental, en tantos sitios. Pasé a cubrir grandes desastres naturales, ¿no? 5 terremotos. ¿A todo eso, tu entorno te apoyaba? Con la noticia esta de tu entorno, ¿qué te dijo? Todo el mundo pensó que estaba un poco loco, ¿no? Porque además en aquella época se viajaba mucho menos que ahora. Claro. Y ahora es más normal el irse a vivir a otro país. Pero yo tenía un buen sueldo. Yo tenía unas condiciones que cualquiera habría dicho, oye, estás empezando y ya tienes un contrato fijo en un diario nacional. ¿Cómo te vas a arriesgar? Porque yo tuve que dejar mi contrato para irme a Asia, porque era como una prueba y podía haber salido mal. Pero es un poco lo que decía antes al principio. Yo no quería tirarme 30 años en la redacción, como he visto algunos compañeros luego, envejecer haciendo las mismas cosas y cuando fuera mayor preguntarme, oye, ¿y si me hubiera ido de corresponsal? ¿Y si hubiera probado? ¿Qué habría sido de mi vida? No, lo que decidí es, lo voy a probar y si sale mal, lo peor que me puede pasar es que habré aprendido de esa experiencia. Me habrá traído algo positivo y ya habrá tiempo de rectificar, de volver y hacer lo mismo que estaba haciendo. Qué bueno. Y fui para allá, al principio súper perdido, empecé a viajar, a intentar buscar historias. Es verdad que muy pronto aquello destacó porque no tenía competencia, no había otros periodistas españoles y empecé a disfrutar de la aventura del periodismo, del reporterismo, de conocer a gente fascinante, de que todos los días fuera diferente, de no saber qué iba a pasar, ¿no? Y fue quizá el mayor acierto de mi vida profesional. Es decir, todo lo que ha venido después, los libros que he publicado, el ser director del diario El Mundo, el tener hoy el canal del director en YouTube con el éxito que está teniendo, todo parte de aquella primera decisión de atreverme a salir de mi zona de confort y probar algo que todo el mundo me decía, eso es una locura, que vas a hacer solo allí, tienes un buen trabajo, cómprate una casa y pide una hipoteca.
cásate y ten hijos. Es decir, querían... Claro, muchas veces la gente a tu alrededor te desmotiva a dar esos saltos. Y yo me encontré gente que me desmotivaba. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están dispuestos a dar el salto o no se atreven. Y ven con recelo que otras personas sí lo intenten, ¿no? Vamos a quedarnos todos igual, ¿no? Es un poco la mentalidad muchas veces en España. Y aquel que intenta destacar o que intenta hacer las cosas diferentes, pues muchas veces digamos que no recibe quizá el aprecio de los demás, ¿no? Es un poco una cultura mediocre que creo que no terminamos de quitarnos en España. ¿Recuerdas en esa época, no sé si esta figura, ¿no?, de Pedro J. Ramírez o otra persona, ¿recuerdas alguna conversación con una connotación de mentorizaje, de mentoría, de ese mentor o de una persona de tu entorno que te dijera alguna frase, algún comentario que te empoderara a lanzarte a estas cosas, que te hiciera mejorar como profesional? Pues te voy a decir que curiosamente había una mujer fantástica en la redacción que era una de las secretarias, que recuerdo que mis propios jefes me decían que no me fuera. Esto es curioso, ¿no? O sea, tú le estás ofreciendo a tus jefes una corresponsalía, el traer buen contenido, el irte a hacer grandes historias, y tus propios jefes dicen, no, quédate donde estás, ¿no? Que me estás cubriendo ahí la plaza. Y recuerdo ir a contárselo a Mari Carmen, que era la secretaria, que, bueno, llevaba un poco la administración de la redacción y demás. Y lo primero que me dijo es, vete. O sea, eso es una grandísima aventura. Me animó, yo le tenía mucho cariño, ella era un poco mentora, ¿no? Porque yo había llegado de becario y ella conocía ya toda la redacción y era una persona que me avisaba un poco de los peligros, de ese Serengeti que es la redacción, donde como te despistes te apuñalan a la mínima, ¿no? Y me animó a ir para allá. Y luego tuve la fortuna de que en mi entorno personal sí que encontré gran apoyo. Yo, por ejemplo, tenía entonces una novia, Carmen, que hoy es mi mujer. ¿En serio es la misma persona? La misma persona. Hostia, qué bonito. Hemos cumplido 25 años de casados. Y fíjate que cuando yo le dije a Carmen, oye, me estoy aburriendo, el periodismo que hago aquí no es el que yo quiero hacer, estoy pensando en irme a Hong Kong. Claro, la reacción de la mayor parte de las parejas en ese momento habría sido, no te vayas, nuestra relación se va a resentir. Fue todo lo contrario. Qué gran oportunidad, eso sería maravilloso para ti, sin pedir nada a cambio, ¿no? Qué bueno. Qué importante que una persona tan cercana confíe en ti, ¿eh? Sí, porque muchas veces, desgraciadamente, también a veces nos limita nuestro propio entorno, digamos, nuestras parejas o nuestra familia, con buenas intenciones, sí, porque nos quieren, porque quieren tenernos cerca y demás. Otra persona que me apoyó, por ejemplo, a pesar de que yo sabía que para ella era muy difícil, era mi madre, ¿no? Para una madre que tu hijo se vaya a 10.000 kilómetros de distancia y vaya a empezar a cubrir conflictos, guerras y a ponerse en una situación de riesgo, es muy difícil. Y jamás fue un no te vayas, ¿no? Es un más cuídate. Y creo que esos apoyos en ese momento son muy importantes para tomar esa última decisión, ¿no? Luego es verdad que a mi madre, la pobre, la ha hecho sufrir un montón, ¿no? Porque hay una anécdota para que os hagáis una idea. Yo estaba en Afganistán en medio de un bombardeo. Los americanos estaban persiguiendo a Osama Bin Laden, habían invadido Afganistán. Yo recuerdo, teníamos unos teléfonos, esto no funcionaba, teléfonos satélite, ¿no? Y ella tenía mi número y me llamó. Y en el momento que me llamó empezaron a llegar unos B-52 americanos y a bombardear a nuestro lado unos petardos impresionantes, ¿no? Y se oía, ¡pum, pum! Estás boom. en medio literal, ¿no? Tú escuchas cómo caen. Sí, sí, o sea, tú estás viendo los aviones, estás viendo cómo caen las bombas, estás viendo y todo suena muy cerca, ¿no? Wow. Y recuerdo que
mi madre, ¿qué es eso, no? Preocupada, tal. Y yo le dije, no, es que hay una boda y los afganos celebran sus bodas disparando al aire los AK-47, que es verdad. Las bodas las celebran, acaban tirando para arriba, al cielo y tal, ¿no? Y para tranquilizarla, ¿no? Ah, vale. Pero estás bien, ¿no? Sí, no te preocupes. Lo curioso de ese día es que había un equipo de Antena 3 con Ricardo Ortega, un grandísimo reportero que luego murió asesinado en Haití, que estaba grabándolo todo. Y entonces, en el telediario de Antena 3, mi madre lo estaba viendo y de repente ve la verdad. No había boda, aquello era un bombardeo, y me ve aparecer por ahí por detrás, ¿no? Y me llama y me dice, así que una boda, ¿no? Y digo, bueno, no era una boda, efectivamente, ¿no? Pero hay una parte un poco egoísta en esto, ¿no? Egoísta en el sentido de que tú te vas a vivir tu aventura, tus ambiciones profesionales, claro. Eres reportero de guerra, pero es verdad que hay gente que se queda atrás, que sufre mucho por lo que tú haces, ¿no? Claro. Y yo creo que es de muchísima generosidad por parte de esas personas que te apoyen a pesar de todo, porque saben que es lo que a ti te completa, ¿no? Como persona, porque es lo que quieres hacer. Y a veces el que está en esa situación no piensa lo suficiente en esas personas que se quedan atrás y que están pasándolo peor que tú, de hecho. Porque yo estoy convencido de que, claro, tú estás cubriendo un conflicto y estás tan metido en la historia que tampoco estás viviendo... Sí, a veces tienes miedo, hay riesgos, pero no sufres realmente, ¿no? Como puede sufrir alguien que no sabe lo que está pasando, ¿no? Y que está esperando, oye, a ver si va a llegar una llamada de teléfono diciendo le ha pasado algo a tu hijo. Claro. Yeah.